En esta clase tendremos el movimiento de una partícula definido por una función de aceleración en términos de la velocidad. De esta forma vamos a reforzar el proceso de integración. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 27 del capítulo 12 del Giveler nos dice que cuando una partícula cae a través del aire, su aceleración inicial disminuye hasta llegar a cero y a partir de entonces cae a una velocidad constante o terminal v sub f. Si esta variación de la aceleración se puede expresar como una función de aceleración en términos de la velocidad, determine el tiempo necesario para que la velocidad sea la mitad de la terminal. En un inicio la partícula cae desde el reposo. Bien, lo que tenemos acá es el movimiento de una partícula en el cual se está considerando la resistencia del aire. De esta manera se va a cumplir que en el tiempo inicial, tiempo cero, la rapidez inicial era de cero. Luego, conforme va en descenso en el aire, va a ir experimentando una función de aceleración en términos de la velocidad y va a llegar hasta un punto en el tiempo aún desconocido en el cual su velocidad va a ser la mitad de la velocidad terminal. Y entonces como objetivo tenemos averiguar este tiempo de la trayectoria. Y entonces para determinar esta variable, notemos que se requiere una ecuación que relacione tiempo, velocidad y aceleración. Y ello lo logramos con el concepto de aceleración instantánea, la cual corresponde a la razón de cambio de la velocidad en el tiempo. De forma que podemos enviar el diferencial de tiempo al numerador al otro lado y la aceleración que posee términos de velocidad al denominador del otro lado. De modo que el diferencial de tiempo es equivalente al diferencial de velocidad entre la aceleración. Y entonces podemos integrar a ambos lados esta ecuación. De forma que a la derecha sustituimos la función de aceleración, la cual sería gravedad entre velocidad terminal al cuadrado por velocidad terminal al cuadrado menos velocidad a la 2. Integramos. En el caso del dominio del tiempo, nosotros sabemos que solo admite valores desde 0 hasta t, positivos. En el caso de la velocidad, sabemos que parte desde el reposo y vamos a dejarlo expresado para cualquier v, que al final de cuentas evaluaremos la velocidad terminal entre 2. Con respecto a esta integral, veamos que el diferencial está planteado en términos de la velocidad, de forma que la gravedad y la velocidad terminal son constantes. La única variable es este v cuadrado. Y por su parte, al resolver la integral de la izquierda, vamos a obtener directamente el tiempo. Vean que a la derecha este denominador del denominador puede enviarse al numerador y como son constantes las podemos extraer, de forma que es equivalente a que escribamos velocidad terminal al cuadrado entre gravedad y la integral de dv entre vf a la 2 menos v a la 2, siempre desde 0 hasta v. Y acá en esta etapa vamos a colocar un asterisco, pues vamos a trabajar la integral por separado. Así que titulamos y nos concentramos en la integral del argumento que tenemos. Y para resolver esta operación voy a iniciar haciendo una diferencia de cuadrados en el denominador. De forma que obtendríamos vf más v y vf menos v. Vean que esta separación me permite generar fracciones parciales. Entonces nosotros sabemos que esta integral es equivalente a separar los términos. De modo que tendríamos una cantidad con el primer paréntesis, que yo lo voy a considerar en este caso vf menos v, no afecta realmente a quien se seleccione, más b entre vf más v. Y el objetivo en fracciones parciales es determinar cuáles son los valores de las constantes a y b. Y entonces recordemos la lógica del método. A la izquierda tenemos esta fracción que tiene que ser idéntica a la suma de estos dos términos. Entonces, a la derecha podemos hacer como un divisor. Entonces veamos que se multiplicarían los denominadores y generamos un producto en x.
Es decir, A multiplicado por VF más V más B por VF menos V. Al ejecutar ello, se van a cancelar los paréntesis del denominador y nos queda una relación en la que podemos obtener A y B evaluando valores para V. Y para determinar esas cantidades, primero voy a emplear V igual a VF. Con ello nos queda 1 es igual a A por VF más VF. Y vean que en el caso de B el paréntesis se va a anular. VF menos VF. Ello nos da 0. Y podemos despejar A, lo cual nos quedaría como 1 dividido entre VF más VF, es decir, 2 veces VF. Ahora hacemos lo mismo para poder determinar B. Buscamos cuál valor anularía este paréntesis. Ello lo logramos con V siendo igual a menos VF. Entonces, sustituyendo sería 1 igual a. No voy a colocar el paréntesis A porque se va a anular al hacer la resta VF menos VF. Y solo voy a dejar B por VF menos VF. Así que esas dos cantidades se suman. Y despejando B, obtenemos exactamente la misma constante. Bien, entonces con esos dos valores determinados, la integral que teníamos se puede transformar a lo siguiente. Por un lado, 2 veces VF por VF más V, más 2 veces VF por VF menos V. Y la ventaja es que estas dos integrales generadas son inmediatas. Veamos que a factor común podemos sacar el 1 entre 2VF, con lo cual nos queda la integral de VF más V y VF menos V, ambas en el denominador. Y entonces vean que acá para este tipo de variables aplica perfectamente la integral de 1 entre x de x, la cual es el valor absoluto del logaritmo. Solamente debemos tener cuidado con el signo negativo de esta expresión, pero el resultado es inmediato. Sería la constante multiplicado por logaritmo del valor absoluto del denominador, menos que por regla de la cadena tiene que surgir para esta integral, el logaritmo del valor absoluto de VF menos V. Todo ello evaluado desde 0 hasta V. Y antes de sustituir, hagamos una simplificación. Por propiedades de logaritmos, la diferencia entre dos logaritmos naturales se puede redescribir como el cociente del numerador, es decir, el primer término, dividido entre el segundo término. Y evaluamos. Dejamos las constantes por fuera, un paréntesis. Luego vean que al evaluar V vamos a obtener exactamente la misma relación y restamos la evaluación del 0, lo cual arrojaría el logaritmo de VF dividido entre VF, pues acá la V en ambos casos está tomando el valor de 0. Y simplificando la relación, en el primer logaritmo no tenemos cambio. Pero en el segundo logaritmo nos quedaría VF entre VF, lo cual se cancela, con lo que nos quedaría restando el logaritmo de 1. Sin embargo, el logaritmo de 1 vale 0 y como resultado final obtenemos 1 entre 2VF multiplicado por el logaritmo de. Observen que los valores absolutos ya pueden ser eliminados. Por su parte, el término VF más V siempre será positivo. Y por el otro lado, VF menos V también siempre va a ser positivo, porque el máximo valor que puede tomar V es menor que VF siempre. Y ya con la integral determinada podemos regresar a la dinámica. Habíamos dejado planteado que el tiempo evolucionaba de esta manera. Y entonces la integral que acompaña a las constantes nos ha dado este resultado. Y como podemos observar, VF se puede cancelar. Y nos queda una función para el tiempo en términos de la velocidad. Con ello ya para cualquier proporción de VF podemos sustituir V y así obtener el tiempo. En nuestro caso concreto se nos ha solicitado que determinemos el tiempo con una velocidad que sea la mitad de la terminal. Así que simplemente evaluamos esa cantidad. Ello implica que dentro del logaritmo obtendríamos VF más VF medios y en el denominador VF menos VF medios.
Hacemos las dos operaciones. 1 más 1/2 son 3/2 de VF y 1 menos 1/2 es 1/2 de VF. Vean que con ello podemos cancelar VF con VF. Asimismo, el 2 que está en el denominador de ambas fracciones también se puede cancelar, con lo cual nos queda que el tiempo es equivalente a las constantes multiplicado por el logaritmo de 3. Y si hacemos el cálculo para generar una aproximación de ese logaritmo, obtendríamos 0,549 VF entre T. Y entonces la conclusión más importante de este ejercicio es que cuando la aceleración está definida por una función en términos de velocidad, asimismo las demás variables se pueden redescribir en términos de velocidad, es decir, la posición y el tiempo. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente clase de cinemática de partículas. Gracias por su atención.